Listo. Bueno, buenas tardes a todos, a todas, a todes. Vamos a dar inicio a este segundo encuentro de la diplomatura, Psicología, Liberación y Pensamiento Nuestroamericano, Desafíos y Experiencia de los Territorios. El día de hoy vamos a avanzar en lo que iniciamos el jueves pasado, cuando estuvieron exponiendo el compañero Miquel Orza, que está acá presente, y el compañero Ignacio Dobles Oropesa de Costa Rica, que nos trajeron, bueno, un poco las perspectivas latinoamericanas y el pensamiento de la liberación. Y Ignacio Dobles Oropesa nos trajo un poco más en profundidad el pensamiento de la psicología y la liberación. Ignacio Martínez. Ahora vamos a ver en la segunda parte, que es vamos a terminar con el módulo 1. Antes de iniciar eso, por ahí algunas pequeñas aclaraciones. Eh, Recordar que requiere el 80% de asistencia la diplomatura, por ende va a estar circulando una inscripción por el chat, así que para que se puedan inscribir, por acá también. Eso estamos habilitando, vamos a habilitar a partir de hoy un canal de YouTube de la red que tenemos de Psicología, Liberación y Pensamiento Nuestroamericano, donde vamos a ir subiendo solo las ponencias. Yo digo, vamos a empezar, sino que a diferencia del encuentro anterior, ahora empezamos a grabar desde el inicio para que por ahí contextualizar un poco las ponencias. Pero cuando termine la tercera ponencia del día de hoy, que va a ser la de Joyce, ahí vamos a cortar porque luego nos vamos a ir a trabajar en sala, ¿no? Entonces vamos a cortar para que no. Pero eso después va a estar disponible y se lo vamos a estar compartiendo. Entonces van a tener en el canal de YouTube de la red las ponencias del primer encuentro y las ponencias del segundo encuentro. Para que ese material les quede y también para ir trabajando para lo que va a ser el informe final, ¿no? O el trabajo de aprobación final. Eso para contarles respecto a... También vamos a tener respecto a los libros y a las sugerencias que han venido compartiendo los expositores y expositoras. Estamos tratando de definir ya para la semana que viene en la Facultad de Psicología, en la página, un icono donde ahí podamos tener toda la bibliografía que van a sugerir los expositores y expositores de acá. También como para complementar, además de los enlaces de YouTube y las ponencias, también para que puedan tener la bibliografía de los libros y demás que hemos venido sugiriendo. Así que eso, sin más, vamos a dar inicio al encuentro de hoy. Hoy vamos a estar escuchando a tres compañeros, compañeras. Eh, Vamos a tener un primer periodo un primer momento de exposición, ¿no? Y luego, tal cual les decía recién, nos vamos a ir a trabajar en salas quienes están de manera virtual. Quienes estamos acá, obvio, que nos vamos a quedar trabajando acá, van a ser alrededor de 20 minutos y luego vamos a volver a hacer una puesta en común. Pero bueno, yo creo que esa modalidad de poder estar en grupitos más chiquitos también permite poder escucharnos todos, todas, empezar a conocernos de a poco. Yo creo que, bueno, yo creo que es uno también de los objetivos de la diplomatura, también es conocernos, ¿no? Entre nosotros, entre nosotras, entre nosotros. Así que eso, ahora para dar inicio, vamos a darle la palabra a la doctora Marta Patricia Ortega Medellín. Ella es psicóloga y maestra en planeación de la educación superior de la Universidad de Guadalajara, doctora en metodología de la enseñanza, docente en tiempo completo de la Universidad de Guadalajara desde hace 34 años y directora del Centro de Estudios sobre Aprendizaje y Desarrollo del CUP. Líder del cuerpo académico Derechos Humanos, Políticas Públicas y Cultura, representante en Jalisco de la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos en México e integrante de la Brigada Doctor Ignacio Martín Baró desde 1998 en México. Así que bueno, Patti, bienvenida. Si están por ahí, te damos la palabra. Gracias, mil gracias, pues por su asistencia, por permanecer acá también, estar interesados, interesadas en este tema. Voy a compartir pantalla para ver si vamos a poder ver acá mi presentación y y vamos avanzando. Ujú.
Ya se ve perfectamente. ¿Ya la ven? Perfecto, gracias. Bueno, la intención, bueno, en este primer módulo es irnos, como adentrando al pensamiento de Martín Baró, al tema de psicología de la liberación. Y en la reunión de la semana pasada, para quienes no estuvieron, vamos a también retomar un poco de eso. Algo que se comentó, que se preguntó, que se fue compartiendo es el tema de la vinculación o la conexión de la psicología de la liberación con la teología de la liberación. Y entonces a mí me parecía interesante problematizar sobre el asunto de la liberación, ¿no? Y bueno, vamos a tratar de ir avanzando. No veo ya el reloj aquí, entonces si fueran tan amables de decirme cuando me falten 5 minutos, por favor, voy a tratar de ir rápido porque además sé que la mayoría de las personas conocen ya este tema y que, bueno, no es tan, o sea, no es desconocido o no es la primera vez que lo revisan. Entonces, solamente para poner algunas cuestiones en común es lo que me interesaría el día de hoy. Primero recordar que, bueno, para Martín Baró, que para todos, bueno, todo el mundo sabemos que era un sacerdote jesuita, el tema de teología de la liberación lo recupera cuando empieza a diseñar, elaborar, a pensar la psicología de la liberación por cómo se percibe esta experiencia que él dice es paradigmática del pueblo de Israel saliendo de su esclavitud bajo el faraón egipcio. Seguramente las personas de iglesia no me dejarán mentir. Lo que trata esta escena de la historia es que la gente logra liberarse pues por las diferentes formas en las que se organizan y se defienden y luchan para poder liberarse. Y bueno, con la ayuda, obviamente, en ese caso de Dios, logran salir de la esclavitud de Egipto y pues se adentran en el desierto para pues buscar la tierra prometida. Pero en ese traslado hay dudas, hay penalidades y hay una situación crítica que es la que a él le interesa recuperar para el tema de la liberación. Esto quisiera como hacer mucho énfasis, ¿no? Entonces, bueno, el vínculo que tiene la psicología de la liberación con la teología de la liberación es remitir a la experiencia del pueblo de Israel saliendo de la esclavitud y estas cosas que suceden. De ahí él pasa a entonces caracterizar la experiencia de la liberación primero como un proceso histórico, ¿no? Es decir, que está vinculada esa experiencia de liberación a la experiencia de opresión, de maltrato, de sumisión, no, es un proceso histórico, no es un momento mágico que aparece, no, sino que esta liberación está conectada mm, pues estrechamente con todo lo otro que va sucediendo previamente. Además, dice él, este proceso de liberación es conflictivo. No relata, o sea, no se concibe esta liberación como un proceso así suave, terso, en donde las cosas nada más van cambiando, no, sino que es un proceso conflictivo que necesariamente entraña un momento de ruptura social. Porque también ustedes recuerdan que en este relato bíblico lo que se nos dice es que la gente se empieza a arrepentir de haberse liberado. ¿Verdad? ¿Se acuerdan que hasta hacen el toro de oro y entonces cuando Moisés se sube al monte Sinaí para ir por las tablas, ellos regresan y dicen, no, estábamos mejor cuando estábamos presos, estábamos mejor cuando estábamos esclavizados. Imagínense entonces de eso es de lo que habla él acá, dice, es un proceso conflictivo y entraña una ruptura social porque implica romper con lo que estaba antes que bueno, o sea, cuando estábamos ahí, estábamos entendiendo que no era justo, que estábamos mal, pero en el momento en el que estamos tratando de construir algo nuevo, decimos, no, pues estaba mejor cuando estaba sin comer, cuando estaba siendo golpeado, cuando estaba siendo explotado, ¿no? Entonces, es un momento conflictivo. Y luego es un proceso de naturaleza grupal o colectiva. Nunca se habla de una experiencia de liberación en términos individuales, poner atención acá, porque la psicología ha caminado mucho en ese sentido. Y finalmente es un proceso en el cual se construye una identidad social, ¿no? Es decir, después de este momento de ruptura, después de
concebirse como un grupo, entonces ahora se construye una identidad social que tendría que recuperar justo lo que era negado en el proceso de opresión, ¿no? Entonces, bueno, ahí va. Dice, bueno, y Martín Baró habla de específicamente algunos asuntos de los cuales debemos liberarnos los psicólogos y las psicólogas, o la psicología, ¿no? Porque entonces ya él pasa, no solamente habla de la liberación en el sentido de que vamos a ayudar a otros a que se liberen, sino que la propia ciencia también debe liberarse. Hay alguien que tiene prendido su micrófono y no estoy segura de que me estén alcanzando a escuchar los demás, las demás. Si pusieran revisar que sus micrófonos estén apagados, les agradecería. ¿De qué debemos liberarnos entonces? Dice Martín Baró, bueno, todo esto que les estoy planteando acá, perdón, todo esto que les estoy planteando acá, perdón, mis perritas salieron a recibir al del agua. Entonces ahí se arruinó un poco esto. Perdónenme, no puedo regresar a la anterior. Mm, ahí está, está. Pati, Dice, se te escucha perfecto acá, ¿eh? Perfecto. gracias. Perdón, es que creí que lo que se estaba oyendo eran los ladridos de mis perritas. Perdón, dice Martín Baró y decía que todo este texto no es textual porque sí quité algunos conectores, pero es literal prácticamente de lo que escribe él. Dice, debemos liberar a la psicología de los lastres teóricos y técnicos que la marginan de los justos anhelos de las mayorías populares. ¿No? Recupera también esta parte de la teología de la liberación en el sentido de darle una prioridad, obviamente, a los pobres. Entonces, esto también está ahí, solamente como esta parte. Y dice, debemos liberarnos los psicólogos y las psicólogas latinoamericanos de todas aquellas trabas que nos impiden ponernos al servicio de nuestros pueblos oprimidos y ofrecer lo mejor de nuestra capacidad científica para la transformación de nuestras sociedades. O sea, plantea que este es el objetivo. Si la psicología no tiene como objetivo transformar nuestra sociedad, entonces no es una psicología de la liberación, aunque pudiera liberarte de tus fantasmas internos y de tu violencia particular que puedes estar viviendo, no estamos hablando de psicología de la liberación. Dice que debemos ponernos en marcha con todo lo que ello implica de ruptura, porque habíamos dicho que el proceso de liberación implicaba una ruptura. Entonces tenemos que disponernos a la ruptura, pues con el ego, con este poder, ¿no? Con el que estamos luego investidas, con el cual intervenimos de repente en las problemáticas. Y dice, no tendríamos que ser ingenuos ni tener falsos redentorismos, ya que no somos nosotros, psicólogos y psicólogas, los únicos llamados a resolver los grandes problemas de nuestros pueblos, ¿no? No somos los únicos. Hay un montón de profesionales, personas, luchadores sociales, etcétera, que están también en esta tarea. ¿Por dónde empezar? ¿Por dónde empezar? Dice, bueno, primer paso, superar la concepción individualista de liberación psicológica. Básico. En nuestros trabajos, y bueno, poner atención acá porque parte de la dinámica que vamos a tener es que al final yo les dejo una pregunta, los compañeros, Marce y la compañera ellos también van a dejar una pregunta y cuando vayamos a las mesas, el chiste es que reflexionemos sobre estas cosas. Entonces, dice Martín Baró, superar esa concepción individualista de la liberación psicológica, porque no hay ni puede haber una desalienación personal que no sea al mismo tiempo social, ni es posible conseguir una verdadera liberación interior que no entrañe una liberación exterior. Entonces, este proceso es colectivo, que era lo que decía al principio, es colectivo. Entonces, tendremos que entender que no es real que yo mime conmigo, ¿no? O sea, que yo, mi enfermedad mental, mi proceso particular, resolviendo yo mirándome el ombligo, entonces lo voy a lograr, sino que este proceso de liberación tiene que ser de naturaleza social y entonces va a ir a esta liberación exterior. La salud o el trastorno mental, fíjense qué importante esto, bueno, yo siempre que lo vuelvo a leer me impacta que esto sea tan vigente, porque dice la salud o el trastorno mental no son simplemente diferentes estados orgánicos del individuo.
sino que constituyen también formas peculiares de estar en el mundo, de ser con y frente a los demás. Entonces, no debería de sorprendernos que en el capitalismo, que en el patriarcado, que en el colonialismo, las personas estemos cada vez más mal, con mayores malestares, con mayores afectaciones a nivel emocional, porque estamos tratando de tener un lugar en el mundo, en un mundo que nos violenta, nos rechaza, nos explota, nos victimiza, etcétera, ¿no? Entonces, pues es que esto está relacionado, nuestra salud o nuestra falta de salud está relacionado con la forma en la que estamos tratando de existir en el mundo. A la psicología le toca también liberar de aquellas alienaciones procedentes de los vínculos sociales, romper aquellas relaciones de clase asimétricas. Fíjense cómo vincula entonces, ¿no? ¿Por qué? Pues porque las clases sociales, la construcción de la pobreza es a partir de la injusticia. No es una casualidad del destino, pues es que nació pobre y siguió pobre. No, el sistema capitalista genera esa injusticia, distribuye inequitativamente la riqueza, concentra, despoja y entonces aparecen estas relaciones de clase, esas clases sociales y luego estas relaciones de clases asimétricas donde el bienestar de unos se funda en el sufrimiento de los otros, donde la afirmación de los pocos se alimenta de la negación de los muchos. Entonces, eso tiene que ser objeto de estudio de la psicología. No es una descripción del contexto, sino es un objeto de estudio. Entonces, la liberación es un proceso y como tal, como tal, su punto de partida requiere romper las cadenas de la enajenación. Pero el proceso liberador no termina ahí, porque la liberación más que la libertad, también hace esta diferenciación, la liberación más que la libertad tiene un de, pero sobre todo tiene un para. ¿Para qué? ¿Para qué queremos esta liberación? ¿Para vivir cómo? ¿Para expresarnos de qué manera? Entonces tenemos que trabajar también en esa parte. El para qué es la configuración, dice él, de una nueva identidad colectiva, un pueblo nuevo, dueño de su historia. Es decir, si modificamos, y ese es el otro cuestionamiento de raíz que hace a la religión católica, es justo haber participado desde la conquista en esta construcción de cultura fatalista que nos despoja de todo lo que nosotras conocíamos y éramos, y nos liga a una cultura en donde siempre estamos en falta. Y ya Marce va a hablar de este colonialismo, ¿no? Entonces siempre estamos en falta, siempre estamos en carencia, siempre somos inadecuados, siempre estamos mal, y por supuesto entonces no nos creemos merecedores de un mejor futuro, ¿no? No asumimos que nos merecemos esta tragedia que nos está tocando. Entonces, hay un doble cuestionamiento también acá, o hay un cuestionamiento a la vez que como un reconocimiento o tomar este proceso, este momento paradigmático de la liberación, pero también un cuestionamiento a la iglesia de haber usado esta creencia, esta espiritualidad, este ejercicio de la espiritualidad para quitarnos esa identidad colectiva, para manipularla, para distorsionarla, para romperla y para dejarnos encadenados al fatalismo. Se trata entonces, dice él, de estudiar y cultivar sistemáticamente todos aquellos aspectos de la psicología de nuestro pueblo que hayan contribuido o puedan contribuir a su liberación histórica. Porque dice, bueno, la elaboración de esta psicología popular supone ante todo un trabajo de recuperación de la memoria histórica de nuestro pueblo, de la dignidad, se llega a plantear también por los pueblos originarios, ¿no? O sea, como esta memoria de cuando éramos libres, tendríamos que tenerla para entonces poder plantearnos ahora un futuro diferente. Se volvió a quedar. Ahí está. Dice Martín Barros, si miramos a tanto latinoamericano esquilmado por la explotación, a tanta mujer truncada por la discriminación sexual, a tanto niño abortado por el hambre, a tanto campesino amordazado por la miseria, a tanto marginado embrutecido por el desempleo permanente, comprenderemos bien que no es reflejando lo que estamos obligados a hacer,
sino posibilitando lo que podremos llegar a ser, como se afirma, la verdad de los pueblos de Latinoamérica. Y se engloba en esta frase: la verdad de nuestros pueblos no se encuentra en su presente de opresión, sino en su futuro de libertad. ¿Cómo podríamos llegar a imaginarnos un futuro de libertad si creemos que siempre hemos vivido de la manera en la que estamos viviendo, ¿no? Digo, aquí creo que en otros seminarios hemos platicado sobre cómo la gente dice, bueno, es que los pobres siempre han existido. O bueno, pues lo que pasa es que siempre hemos sido un pueblo ignorante, ¿no? O lo que pasa es que pues siempre, si fuéramos como los gringos o si fuéramos como, ¿no? Entonces pues otra, no. O sea, acá lo que pasa es que vamos a tener que reconstruir nuestro conocimiento del pasado para poder ubicarnos en el presente y soñar con un futuro de libertad, ¿no? O sea, plantearnos un futuro diferente. La psicología popular, dice él, que es en lo que nos tendríamos que construir, es la exploración de nuevas formas, requiere la exploración de nuevas formas de conciencia, una praxis transformadora del mundo material, pero sobre todo una praxis transformadora del mundo social. Y ese mundo social es el que requeriría esta articulación organizativa de necesidades e intereses de las clases populares, ¿no? Entonces, el trabajo de la psicología popular quiere decir intervenir en esa articulación organizativa, porque se supone que nosotros y nosotras podríamos saber mejor cómo puede hacerse esa articulación, ¿no? Entender en dónde está la traba, en dónde está el prejuicio, en dónde está el estereotipo que nos está atorando, ¿no? Y entonces, obviamente, las necesidades y los intereses que los pueblos están expresando, pues poder entonces encauzar hacia esa transformación del mundo social. Y por otro lado, dice, la psicología popular debe ser también una psicología política, ¿no? Que tiene que, ¿por qué entra el tema de psicología política? Porque dice, se debe tomar en cuenta el poder social en la configuración del psiquismo humano. ¿Cómo nos miramos en nuestra América? ¿Cómo nos miramos con respecto al poder? Regularmente carentes, ¿no? Regularmente pensamos que el poder siempre lo tiene alguien más. Entonces, y eso, dice él, empieza a configurar ese psiquismo humano y por lo tanto la interacción que tenemos con el que creemos que tiene el poder y nos impide reconocer los recursos y el poder que nosotros y nosotras también tenemos, ¿no? O sea, porque a lo mejor no tenemos dinero, pero si somos muchos o si somos súper inteligentes o si somos súper creativos, pues tenemos otros recursos, pero esos otros recursos no los vemos, quedan invisibilizados o quedan minimizados frente al dinero, que en el capitalismo es el recurso, ¿no? La psicología popular y la psicología política, por tanto, también debería contribuir a construir un nuevo poder histórico, es decir, en donde se reconozcan los recursos y en donde nosotros y nosotras sepamos cuáles son con los que contamos y a partir de esto construir una nueva identidad psicosocial, ¿no? De estas mayorías hasta hoy dominadas. Tiene un trabajo muy interesante, Martín Baró, en esta parte, porque él empieza a recuperar la experiencia de las personas empobrecidas en El Salvador y de cómo van utilizando diferentes estrategias para hacerse cargo, por ejemplo, de los hijos de la guerra, ¿no? Que quedaban ahí huérfanos y los campesinos empobrecidos recogían a estos niños, niñas y les daban una familia y obviamente pues padecían para darles de comer y lo demás, pero diseñaban estrategias para poder resolver en sus condiciones esta realidad. Y eso, dice Martín Baró, tendríamos que incluirlo en esta nueva identidad psicosocial. Mm, ¿Por qué no se esfuerza, finalmente, ya terminó, por qué no se esfuerza la psicología por propiciar una educación, por ejemplo, o un estilo de vida sobrio, coherente con las posibilidades objetivas de cada país y sobre todo consecuente con el bien común, en lugar de afirmar directa e indirectamente formas de autorrealización cuyos costos cargan sobre las espaldas cada vez más subdesarrolladas de las mayorías populares? ¿Por qué no revisamos primero en psicología y en nuestros espacios de trabajo qué es lo que tenemos, cuáles son nuestros recursos? Y a partir de saber cuáles son nuestros recursos, entonces empezamos a tratar de resolver nuestros problemas. No todos los problemas requieren de los mismos recursos o, también dicho de otra manera, los problemas pueden ser resueltos con diferentes recursos, ¿no? Acá tenemos en la Escuela de Psicología un centro de atención, educación especial,
Y nos decía una compañera, no tiene sentido, las personas tienen que hacer una fila de muy larga de espera, cuando se logra hacer la evaluación del niño, no, la condición del espacio no es adecuada y luego le aplicamos unas pruebas que pues de repente en el espacio el niño viene de lejos, cansado, con sueño, con hambre, no pasa bien las pruebas. Entonces nos describía un panorama aterrador y decíamos, bueno, ¿por qué estamos tratando de evaluar con pruebas estandarizadas en Estados Unidos y diseñadas allá para otra realidad diferente? ¿Y por qué no hemos podido diseñar una intervención en donde lo que tenemos sea el recurso que se utilice, ¿no? En donde lo que podemos hacer sea lo que se haga, ¿no? En vez de estar copiando a otros países que tienen otros recursos, otras dinámicas, no voy a decir que sean malas o buenas, simplemente son diferentes, pero entonces que no nos sirven a nosotros y a nosotras, ¿no? Cuando tuvimos el proyecto de educación en Chiapas, dábamos un taller en alguna ocasión de geografía. Entonces, geografía era una materia muy difícil para los que estaban, porque la mayoría de nosotros éramos psicólogos y psicólogas, había de algunas otras carreras, pero la mayoría éramos psicólogos y psicólogas, y la gente renegaba mucho, ¿no? Pues es que geografía, es que no sabemos, es que tenemos que investigar, que leer para poder hacer el manual y llevarlo a los compas para los promotores de educación. Y entonces cuando regresaron del ejercicio, decían, bueno, creemos que el manual quedó bien, pero hubiera podido quedar mejor si hubieran estado los expertos diciéndonos qué sí, qué quitar, qué incluir, y qué secuencia y qué colores y todo lo demás. Y entonces decíamos, sí, pero los expertos geógrafos no están yendo a Chiapas, ¿no? O sea, ¿por qué tenemos que depender de un recurso con el que no contamos? ¿Por qué no mejor hacemos uso de lo que sí tenemos y seguramente lo que sí tenemos se va a ir especializando para entonces dar finalmente como una respuesta adecuada, adaptada, consensada y que además vamos a poder sostener, ¿no? Con el paso del tiempo. Y bueno, yo termino acá. Pidiéndoles que para la parte de los grupos, de los pequeños grupos, pudieran ir contestando esta pregunta. ¿Qué procesos de liberación hemos acompañado, motivado, gestionado, experimentado? ¿O podríamos acompañar, motivar, gestionar o experimentar en nuestro hacer psicología? Ya sé que no todas las personas que están en el diplomado son de esta área de la ciencia, pero desde su propia área, ¿cuáles de estos procesos que se definen, o sea, que más o menos quedan definidos con esta intervención que yo hago de Martín Baró? ¿Cuáles de estos procesos hemos estado ahí, ¿no? Y entonces para luego ir viendo con cuáles recursos los hicimos y cómo nos resultaron, si nos resultaron. Tal vez nos resultaron y no nos dimos cuenta. Tal vez nos resultaron, o sea, pensamos que nos habían resultado mal, pero el solo hecho de habernos involucrado, acudido, interesado, hizo una diferencia, hizo un cambio. Las personas se sintieron mejor, solo por estar acompañada, solo porque llegamos a preguntar qué pasaba. Esos también son recursos, ¿no? Entonces, esa parte es la que quisiera que pensáramos el día de hoy, porque la intención nuestra cuando estamos también haciendo esta reflexión sobre Martín Baró es que entremos a este proceso de liberación, ¿no? Le demos una continuidad y que entonces podamos eh, lograr el objetivo, ¿no? Lograr el objetivo, construir una nueva identidad social, colectiva, que nos permita sentirnos personas completas, personas dignas, y entonces defendernos y entonces construir también el mundo que queremos, que necesitamos y que hemos soñado tener. Bueno, con eso termino yo y les agradecería que si les es posible ir poniendo sus preguntas también aquí en el chat, porque ahorita vienen los siguientes expositores, entonces yo podría ir viendo las preguntas y también si hay algún momento para compartir algunas respuestas, pues también lo podría empezar a hacer desde ahí. Gracias. De hecho, sí hay una pregunta en el chat, pero entonces no te la Gracias, hacemos. ¿Tú la gracias. respondes ahí mismo? No, después el interrogante, la idea es que después lo trabajemos todos. Así tenemos tiempo. Bueno, No, me gracias, refiero a una Mati. pregunta que hizo un compañero sobre la libertad.
o compañera, no sé. Bien, bien. Bueno, muchas gracias, Pasi. Gracias. Bueno, ahí ya vamos a retomar el interrogante cuando nos vayamos a trabajar el grupito. Así que ahora vamos a escuchar acá de manera presencial. Está Marcelo Alejandro Muñoz. ¿Te va a venir para acá, Marcelo? ¿Dónde vos? Sí, sí. ¿Querés venir acá? Bueno, Marcel es licenciado en Psicología por la Universidad Nacional de San Luis, también es doctorando en la carrera de Psicología de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de San Luis, también es bueno maestrando en la maestría en Ciudadanía y Derechos Humanos de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de San Luis, y también como Patti, yo digo como Enrique, como Ignacio anterior y más, es integrante de la red de Psicología, Liberación y Pensamiento Mental. Así que bueno, Marce, te damos la palabra. ¿Cómo les va? Bueno, muchas gracias. ¿Se escucha? ¿Se escucha? Hola, hola. Perfectamente, perfectamente. Acá nos escuchamos, pero bueno, era el que me tomaron el audio. Excelente, Bueno, excelente. Muy fuerte y claro. bueno, muchas gracias. Antes que nada, gracias por estar, por acompañarnos. La ponencia que quiero tratar de hablar hoy se llama Diálogo de la Psicología de la Liberación con el pensamiento de la liberación latinoamericana y el pensamiento decolonial. Es bastante ambicioso, ¿no? Trataremos de ser sintéticos. Y un tercer momento es pensar especialmente las categorías que tienen que ver con el pensamiento decolonial, pensarlas en nuestras disciplinas. Si bien yo hago el ejercicio de ponerlas algunas preguntas, pensando por lo menos en las grandes 4 áreas que tenemos en la psicología, pero cada integrante de otras disciplinas puede pensar en su propia disciplina, digamos, cómo esto repercute, ¿no? Cómo repercuten las diferentes colonialidades al interior de la disciplina, ¿no? Bueno, ese es el intento, esperemos estar a la altura de la propuesta. No sé si pudiste... Ahí lo vamos a... Uy, se puso para... Estamos en el tema del power. Bueno, tendría que salir ahí. Descarga. No, pues lo dejé en el escritorio, pero en el escritorio no me... Está... pará. Lo A descargo. veces es más fácil si pones la presentación en el Drive. Ah, en Drive. Para el Zoom es más fácil tomarla de ahí. Bueno. Ahí lo descargó. Tal vez si pones compartir pantalla, el cuadradito de la izquierda arriba te comparte toda la compu y podés marcar lo que quieras. Para... Bueno, están pegando pantallas. Bueno. ¿Se ve bien ahí? Poner la pantalla Está completa cargando, sí. abajo en la copita. Ahí. Se ve... Sí, sí. Acá se ve, pero digo... Sí, ¿En el Zoom se ve el power? Sí se Ya ve. se está viendo. Ah, perfecto. Bueno, la segunda, Rodrigo. Bueno. Bueno, como decía recién, digo, son estos dos grandes... Hay una pequeña aclaración. Estas dos teorías, estos dos grandes corpus de teorías, son teorías producidas en América Latina. Eso es algo interesante de tener en claro, ¿no? Digo, el diálogo que hace, en un primer momento que intentamos desde el pensamiento Martín Baró, pero después ya desde la psicología de la liberación en general, es con teorías que han surgido, se han construido en América Latina. Creo que es, a diferencia de lo que generalmente sucede, que América Latina y Argentina en particular, es como
consume teorías externas. Acá es un proceso al revés, ¿no? Son teorías que han tenido gran impacto internacional, han tenido gran impacto en algunos espacios académicos, tanto en Estados Unidos como en Europa. Por supuesto que no han cambiado de ninguna manera la matriz euroamericana que seguimos consumiendo, ¿no? Pero digo, se da un proceso al revés de lo que generalmente ha sido. Tanto en el pensamiento de la liberación latinoamericana hay una sociología participativa, que es la que construyó Falborda principalmente, pero otros personajes también vinculados con el pensamiento sociológico, la filosofía de la liberación, la teología de la liberación, que algo habló Patricia y algo habló Enrique la semana pasada, y el pensamiento de la educación popular de Paulo Freire, ¿no? Y en el pensamiento decolonial tenemos la colonialidad del poder, por lo menos las que nosotros hemos elegido para hablar acá. La colonialidad del saber, la colonialidad del ser y la colonialidad del género. No son como las grandes 4 colonialidades que por lo menos el grupo Modernidad-Colonialidad han logrado desarrollar con mayor potencia, con mayor envergadura. La próxima, Rob. Con lo que respecta a la sociología del pensamiento de la liberación, hemos desarrollado 4, pero pueden haber algunas más. Nosotros no hemos tenido en cuenta, por ejemplo, los desarrollos en antropología, no hemos tenido en cuenta los desarrollos, viéndolo a Enrique, en economía política, viéndolo a Daniel, no lo hemos tenido en cuenta, por ejemplo, los desarrollos vinculados con el campo de la salud, ¿no? Simplemente ha sido más teorías sociológicas, teológicas, filosóficas y en la educación popular, más del campo de las ciencias sociales, ¿no? Como alguna cuestión, más allá de la discusión si también la salud y la economía pertenecen al campo de las ciencias sociales. Yo comparto lo que plantean ellos, pero bueno, para una cuestión de recorte no están incluidas en este momento. Con respecto a la sociología participativa o sociología de la liberación, ¿no? ¿Por qué digo lo de sociología de la liberación? Porque hay un texto que escribe Falborda en 1970. En realidad es una conferencia que da en 1968 y lo va a publicar en 1970, que se llama Una sociología por una sociología de la liberación. Ese texto, cuando uno lo mira en clave comparativa, en clave de lecturas, cuando uno cruza, digamos, hace ese entendimiento de pensar la liberación, por ejemplo, tiene muchas cuestiones que Martín Baró va a retomar en su texto célebre Hacia una psicología de la liberación. Por supuesto que hay más de 15 años entre uno y otro. Martín Baró conoce perfectamente la obra de Falborda. Si bien en el texto hacia una sociología de la liberación, a ese texto en particular no lo cita, sí creemos que hay algo de ahí que ha sido de inspiración, ¿no? Porque sí en ese texto aparece mucho la presencia de Falborda, sobre todo lo que es la investigación y acción participativa. Esa ha sido una metodología que Martín Baró y todo el campo de la psicología política, la psicología comunitaria, va a retomar mucho, ¿no? Es una metodología que, de alguna manera, le permite poder dar corpus y praxis a la psicología de la liberación. Lo mismo que la educación popular que va a plantear Paulo Freire, ¿no? Con respecto a la teología, bueno, algo ya dijo Enrique la semana pasada, Patricia ahora. Simplemente me detengo en 2 aspectos. La idea que tenía Martín Baró de esta teología de la liberación va a ser sumamente importante. De hecho, él va a pensar y va a plantear que hay 2 modos de religión, ¿sí? O 2 modos de iglesia. Una iglesia que es la iglesia del orden, ¿sí? Es la iglesia que va a estar de acuerdo con toda en lo que en ese momento era la derecha internacional, los golpes militares, lo que sucedió en toda América Latina, con diferentes políticas imperialistas, van a estar de acuerdo con esa sintonía. Y en Argentina en hablar con lo que fue la última dictadura militar. Y va a estar la iglesia subversiva, que la iglesia es una iglesia de base, es una iglesia crítica, es una iglesia cuando uno se mete al interior de lo que es la teología de la liberación, esa iglesia es la que puso, por ejemplo, los muertos, los desaparecidos, los exiliados. Pensemos acá en Argentina, el padre Mujica, pensemos en El Salvador, el Monseñor Romero, etcétera, etcétera.
Los propios jesuitas, Martín Baró y el grupo de jesuitas que fueron asesinados en la noche de 1989, digo, ellos adherían a esta teología subversiva, a esta idea de iglesia subversiva. ¿Se entiende, no? Después, bueno, yendo a la otra teoría, que es la filosofía de la liberación, hay uno de los grandes referentes que nosotros tomamos, es Ellacuría. Ellacuría era como el responsable en la universidad que trabajaba Martín Baró. Era el rector de esa universidad. Cuando uno lee lo que planteó Ellacuría, tenía unos planteos de para qué esa universidad, que son realmente extraordinarios. Una universidad comprometida con las mayorías populares, una universidad que tuviera en cuenta lo que estaba pasando en la región, lo que pasaba, y tener en cuenta la concepción de liberación. De hecho, tiene un texto que es extraordinario que se llama Universidad, Derechos Humanos y Liberación. Ese texto es extraordinario, es una conferencia que dicta Ellacuría, y que son compilados todos esos textos posteriormente de a su asesinato en 1989. De hecho, se compila mucho de su obra, son 4 o 5 tomos gigantescos, pero que está toda la obra de Ellacuría, que realmente yo creo que ha sido quien más inspiró en algunas cuestiones a Martín Baró. ¿Sí? Cuando uno mira lo que escribía Ellacuría y lo que escribía Martín Baró, ahí hay una inspiración y hay una circulación de ese conocimiento que es extraordinario, ¿no? Bueno, después de tener otros filósofos que han trabajado también la idea de filosofía de la liberación o filosofía latinoamericana, como es el caso de Dussel, Zelute Gulbert, Casalla, Roy, Mauricio López, el rector de esta universidad acá en San Luis, fue uno de los grandes exponentes de la teología de la liberación, de la filosofía de la liberación, pero sobre todo de la teología de la liberación desde una mirada protestante, ¿sí? Desde una mirada de un cristianismo protestante que no era, y justamente su responsabilidad dentro de ese Consejo Mundial de Iglesia era eso, era el diálogo con las otras religiones cristianas en América Latina. O sea, tenía un nivel de conocimiento de lo que sucedía en toda América Latina vinculado con la teología de la liberación y la teología del orden que mencionamos recién. Bueno, la educación popular, lo que decíamos recién, bueno, todo lo que implica la metodología de la educación popular para trabajar con adultos analfabetos, que es su primera propuesta de Paulo Freire, es la que realmente va a impactar fuertemente en algunas ideas de Martín Baró. Y de hecho, cuando uno rastrea el conocimiento que tenía Martín Baró sobre Paulo Freire, uno lo rastrea casi a inicios de los 70, o sea que Paulo Freire publica sus primeros libros entre el 68 y 69, y Martín Baró ya lo está citando en el 70. Digo, hay una circulación de esas ideas. Además de Paulo Freire, digo, cuando uno piensa en términos de teología de la liberación, era fervientemente adherente a esta teología, porque era profundamente cristiano, pero un cristianismo justamente, un cristianismo de base, un cristianismo que adhería a esta idea de una iglesia subversiva, ¿sí? Es la otra... Eso. Pensamiento de colonial. Cuando pensamos en temas del pensamiento decolonial, ¿no? El pensamiento decolonial también es complejo, pero es como una etapa siguiente de las teorías, por lo menos de yo lo interpreto, ¿no? Es una etapa siguiente de la construcción de las teorías de la liberación. Las teorías de la liberación se construyen alrededor de los finales de los 60 y tienen un fuerte desarrollo en los 70. Las ideas del pensamiento decolonial van a venir alrededor de finales de los 80. Cuando uno empieza a descubrir cuáles son los primeros textos, por ejemplo, de Quijano, están vinculados con el pensamiento de la decolonialidad, ¿no? Porque hay un desarrollo de Quijano entre los 70 y a finales de los 80 que tiene que ver más con la teoría de la dependencia, tiene que ver más con una sociología de corte crítica, pero que en ese momento, digo, estaba siendo superada con otras miradas, como podría ser, por ejemplo, el pensamiento de la liberación. Y que se nutren, ¿no? Se van nutriendo todas estas miradas, hasta que él empieza a pensar en términos de colonialidad, ¿sí? Retomando, por supuesto, toda la tradición de América Latina en pensar la colonización, porque no es algo que aparece ahí y de pronto se desarrolla. Digo, hay todo un desarrollo del pensamiento decolonial o de la colonización entre los 60 y los 70. De hecho, Fassborda tiene un texto sobre la colonización científica, Martín Baró tiene un texto, Ellacuría. Digo, todos estos autores que hemos hablado tienen texto. Hay un autor
se me fue el nombre, que es un mexicano, por eso, Hugo, si alguno o Enrique, que el que va a hablar Casanova. Casanova, dale. Casanova, que es el que va a hablar de colonialismo Gonzalo interno. Casanova. Digo, ese concepto es de inicio del 60. Digo, después va a ser resignificado como la colonialidad del poder, como la colonialidad del saber, como la colonialidad del ser. Digo, ¿se entiende lo que voy? Hay siempre una ida y vuelta, más allá de que pues, los conceptos tienen definiciones y tienen autores. Digo, hay una matriz que se va nutriendo, una matriz que va enriqueciendo todas estas perspectivas. Bueno, algunas cuestiones, abordar los abordajes históricos y políticos, la colonización en múltiples aspectos de la vida social y la vida cotidiana, cuestionar y desmantelar las estructuras de poder, ser, saber y género. Digo, ello va a ser una mirada interesante, porque, por ejemplo, depende del autor, ¿no? Por ejemplo, cuando uno escucha a Dussel va a poner el mito de origen en 1492. Y de ahí dice que empieza toda la destrucción de América Latina. Pero también, bueno, hay otros autores que van planteando esta historización de lo que fue la colonización, ¿no? Y esto, el pensamiento colonial va a ir tomando aspectos, va a ir reconsiderando dentro de esa matriz y va a ir desarrollando a su vez miradas que se van a ir nutriendo mutuamente, pero a su vez fragmentando de alguna manera. Deja de ser solamente la colonialidad del poder y empiezan a aparecer otras colonialidades, ¿no? Por ejemplo, la del saber, la del ser y la del género. Creo que la del género es, si bien es la más rupturista, porque a su vez ellos plantean también que hay una diferencia con las otras tres colonialidades, ¿no? Cuando uno lee a Rita Segato o a Lugones, Piri Lugones, ellos van a plantear justamente que hay una ruptura con esa mirada, más de que hay una forma de nutrirse, ¿no? Bueno, algo me estaba olvidando, bueno, eso, sobre todo esto, otra gran interés de esta matriz es cuestionar esta matriz euroamericana, ¿no? La matriz euroamericana es la que vemos nosotros en nuestras carreras, en las carreras de medicina, de economía, en cualquier carrera universitaria, la que reproduce y estudiamos fuertemente es la matriz euroamericana. Esta matriz euroamericana ni siquiera es toda Europa, son los 4 o 5 países poderosos de Europa. Digo, hay también una cuestión de la geopolítica que va a decir Walter Miñolo, ¿no? Esta geopolítica, ¿cómo va a condicionar el conocimiento mundial? Esos conocimientos vienen de Inglaterra, Alemania, Francia, algo de España, y algo más, y dejemos de contar. Algo de Italia. Y algo de Italia. El otro quinto. Por ejemplo. Grecia, que aparece como un dato histórico allá, como en los inicios de la filosofía, y después Grecia deja de tener esa potencia intelectual, porque deja de ser una potencia militar, deja de ser una potencia religiosa, deja de ser una potencia académica. Básicamente es eso, Grecia queda con que iniciaron con la filosofía occidental y nada más. Pero digo, a nivel de la geopolítica del conocimiento, son estos 4 o 5 países. Y después, en América, bueno, es Estados Unidos, ¿no? Esta ida y vuelta entre Estados Unidos y bueno, nosotros lo que llamamos la matriz euroamericana, esta matriz es la que va a condicionar históricamente el conocimiento académico en todas las universidades, por lo menos de Occidente, ¿no? Dando lugar cada tanto alguna cuestión casi de reflejo, ¿no? de estas perspectivas críticas. Bueno, autores destacados de este grupo Modernidad-Colonialidad, que han trabajado fuertemente en esto, bueno, Quijano, Dussel, Miñolo, Profogel, Castro Gómez, ahí sí, me falta un montón. Maldonado, Escobar, Lander. Bueno, brevemente, Quijano, el que desarrolla de alguna manera la colonialidad del poder. Miñolo va a estar más desarrollando, si bien se nutre mucho de la colonialidad del poder, va a desarrollar algunas ideas vinculadas con la colonialidad del saber. Él va a estar mucho ahí, va a trabajar mucho ahí, después por supuesto va a desarrollar otros conceptos propios que van a nutrir esto, ¿no? Castro Gómez, Maldonado van a estar también en esas miradas, y después lo que decía, Segato y Lugones van a estar más pensando en esta mirada de la colonialidad del género, ¿no? Bueno, acá tenía algunas breves desarrollos de cada una de estas. La colonialidad del poder, la colonialidad del saber, brevemente cómo se van construyendo, ¿no? El poder, lo que implica este poder cuando se instaura a partir de una idea de raza,
esta idea de la clasificación de las personas, de diferentes aspectos que nosotros lo vemos en la vida cotidiana, ¿no? Digo, cuando uno lee el decreto de esta semana de la Policía Federal, ¿a quién está atacando? Estás muteado. Están muteados. Tiene que haber muteado. Ahí está. ¿Se entiende, no? Digo, para pensar cuestiones de la vida cotidiana. Bueno, la colonialidad del saber, lo que decíamos recién, esta instauración de una matriz de conocimiento, y esta matriz va a cuestionar eso, ¿no? Es decir, bueno, a ver, podemos pensar el saber desde otro lugar, dar lugar a otras experiencias de saber, que no son las experiencias de saber que enseña la universidad tradicional, ¿no? Esas experiencias de saber vienen de otros lugares, de otras perspectivas, de otros rincones del conocimiento. Bueno, la colonialidad del ser, cómo nos entendemos como sujetos, cómo se construye nuestra subjetividad en esta matriz. Obviamente, si somos ampliamente consumidores desde un lugar determinado, nuestra subjetividad va a estar muy condicionada. De hecho, tenemos un módulo entero para pensar el tema de la subjetividad, así que un poco ahí de eso no me meto. Y después la colonialidad del género, ¿no? Bueno, conceptos que ya se conocen, por ejemplo, la cuestión del patriarcado, la cuestión de la heteronormatividad, la cuestión de la mirada binaria de la construcción de género. Todo esto tiene que ver con esas repercusiones. Después van a haber al interior también discusiones entre Lugones y Rita Segato que no se ponen de acuerdo cuándo inició esto, ¿no? Si inició con la colonización o ya estaba. Digo, eso va a ser una discusión que no me meto con. No la conozco tampoco en profundidad. En fin. Esto ahora, brevemente, si me dan 2 minutos más, ¿puede ser? Sí, sí. No, yo para que después haya tiempo para el Denme 2 minutitos más que quiero. Lo que decía, estas grandes. Estas son, por lo menos en San Luis, yo calculo que es una matriz que se repite porque es la matriz que se llama el modelo de Bogotá, ¿no? El modelo de Bogotá tenemos las grandes 4 áreas de la aplicación de la psicología. La psicología clínica, la psicología laboral, la psicología jurídica y la psicología educacional. Podemos también incorporar una quinta, que sería la psicología comunitaria, pero acá la psicología comunitaria se ha comportado de otra manera. Por eso la dejamos afuera, porque por ahí se nos cae un poco el ejercicio. Cuando uno piensa en la psicología clínica, ¿no? ¿Cómo las categorías diagnósticas universales pueden invisibilizar o patologizar experiencias y culturales específicas, ¿no? Bueno, ahí vamos a ver, por ejemplo, la colonialidad del ser, la colonialidad del saber, la colonialidad del poder. Digo, ¿por qué a ciertas personas se nos va a clasificar de tal manera y a otras? Bueno, veamos. ¿Viste? Como siempre tienen una segunda oportunidad. Básicamente porque aparece todo esto, ¿no? Después, bueno, históricamente cuando uno piensa el racismo, ¿por qué algunos test en Estados Unidos, pero que se aplicaron en América Latina fuertemente? De hecho, Martín. Otra vez se callaron. Se muteó. Muteado de nuevo. ¿Alguien de los otros? ¿Se escucha? Sí, ahora sí. Las personas afroamericanas, digo, hasta que se descubrió que ese test daba falsos negativos, muchos falsos negativos o coincidentes que eran personas de color afroamericanas, bueno, se empezaron a cuestionar esos test, o bueno, tenemos infinitos test o distintos conceptos, ¿no? Como pensarlos desde la clínica, digo, qué sé yo, hablaba hoy, por ejemplo, en la teoría del Edipo, ¿no? Esa pretensión de universalidad, esa pretensión, ahí podemos ver colonialidad de género, colonialidad de poder, colonialidad de ser, colonialidad de todo, ¿entiendes? Digo, son esas pretensiones de universalidad que son incuestionables, que son doctrinas, bueno, todo esto pensando, y bueno, cuando pensamos en el campo de lo laboral, el campo de lo jurídico y el campo de lo educacional, va a suceder más o menos lo mismo. Pero también cada una de las disciplinas que están en estas universidades sucede más o menos lo mismo. Digo, hay una matriz que va a imponer que esto, ¿no? Cómo surge, cómo se tratan las personas, cómo se clasifican las personas de acuerdo a su pertenencia, de acuerdo a su lugar de origen, de acuerdo a su test. Si es una persona, depende del lugar que ocupa, ni hablar si lo pensamos en términos de lucha de clase, ¿no? Digo, todo esto va a ser un cuestionamiento fuerte de estas miradas. Y a nosotros nos interesa el ejercicio pensarlo en la disciplina, ¿no? Me parece que ahí está la riqueza. Yo dejé algunas preguntas, pero son como un montón, ¿no? Marce, por ahí para avisarte del tiempo, 5 minutitos nada más para que puedas ir cerrando. Sí, ya me están advirtiendo. Gracias, Nilde. No, igual ya estamos. Estoy cerrando con lo último. Me quiero tener 2 cositas.
Cuando en psicología laboral y en psicología educacional, pero lo podemos pensar también en las otras dos. Y ahí retomando Martín Baró. Martín Baró va a decir, a ver, nuestros psicólogos y psicólogas que salen y trabajan en estos campos, ¿no? Él da esos dos ejemplos, pero podemos pensarlo en otros campos. Dice, por ejemplo, son expertos en entender cómo una persona va a ocupar un espacio de trabajo, que sea más eficiente en ese espacio de trabajo, etcétera, etcétera. Para la psicología laboral es el tipo perfecto para ocupar ese sistema perfecto de seguir reproduciendo ese capitalismo, ¿no? Dice, pero qué pocos saben o qué poco sabemos los psicólogos y las psicólogas para trabajar, por ejemplo, con una persona que es desocupada. ¿Cómo lo ayudamos? ¿Cómo fomentamos que esa persona pueda conseguir trabajo, pueda insertarse nuevamente en el mundo laboral, cuando ha sido excluido fuertemente de ese mundo laboral? Dice, estamos más perfeccionados para trabajar y que seguir reproduciendo esta matriz a ayudar a esas personas que han quedado fuera del ámbito laboral. Y cuando hablamos del campo de la psicología emocional, nuevamente lo mismo, digo, se puede trabajar perfectamente con un niño conflictivo, etcétera, etcétera, para que sea el chico perfecto en el aula. Pero qué poco podemos hacer por un estudiante que no puede aprender a leer y escribir, por ejemplo. Y que es repetible, y repite, y repite, y repite. Y que no hay manera de ayudarlo, porque estamos justamente pensando desde otro lugar, desde otra matriz. Estamos pensando en una matriz que excluye, que clasifica, que excluye a las personas que no adquieren ciertas habilidades mínimas. Bueno, etcétera, etcétera. Termino acá. Muchas gracias. Perdón por la atención. Estamos, bueno, gracias Marce. Ahora sí le vamos a pasar la palabra. Si podés, Ahí ahí, saco Rodri, le vamos a pasar la palabra a la compañera Joy Barbosa Becerra, compañera integrante de la Red de Psicología y Pueblos Indígenas Originarios. Una compañera muy comprometida, muy militante, bueno, y seguramente va a ser un placer escucharla. Joy, sí te vamos a pedir ahí con los tiempos para luego poder tener un tiempito de trabajo en sala, más que todo eso. Así quienes están de manera virtual pueden trabajar un ratito en sala, unos minutitos, y nosotros y nosotras aquí también. Así que bueno, Joy, si Sí, estás por ahí, te escuchamos. gracias. Adelante. Acá estoy. Son las 20:06. ¿Hasta qué hora tengo? Y eran 15 minutos para cada uno, cada una, pero Bueno, Joy, ese es el máximo. Vos tranquila. bueno, bueno, una alegría estar acá, saludarles. Hay muchos compas ahí que están acá que nos conocemos de otros espacios, muy contenta de estar. Acá está, lo veo a Eduardo Tisera, está también Mariana Bonelli de la red, está Natalia González, por ahí si no veo a otros, después los otros compas que son de la red de pensamiento de Ignacio Martín Baró, bueno, son de la casa, así que, Una consulta. bueno, yo, sí, ¿Se sigue viendo la presentación en su pantalla? no, ya no No. está. Ah, perfecto, es acá. Perfecto, gracias. Bueno, yo quería contarles, voy a contarles algunas categorías, como para precisar en algunas categorías, como la de fatalismo que mencionó la compañera Patricia, y otras categorías como alienación, creatividad, presentismo, que son categorías que Ignacio Martín Baró va a traer todo el tiempo y quizás precisar un poquito en ellas. Esto que yo les voy a presentar es casi todo de Martín Baró, es decir, hay poco mío, así que voy a ir haciendo las salvedades, pero les voy contando. Siempre nos han preguntado por qué textos pueden servir. Bueno, para esta presentación eh, articulé dos textos. Uno que se llama Del pensamiento alienado al pensamiento creativo, que es un texto de 1971 de Martín Baró, y otro que se llama El latín indolente, que es uno de los más socializados, quizás más conocidos de Martín Baró, de 1987. Les voy a dejar en el chat un enlace que es un repositorio digital donde ustedes se van a volver locos y locas porque está
un montón de bibliografías de textos inéditos también de Martín Baró y es genial. Así que ahí se los dejo por si no lo conocían, quizá ya lo conocen. Bueno, Martín Baró va a estar preocupado, ¿no? Lo hemos escuchado ya con los compas que me antecedieron, va a estar preocupado por los problemas de su época, ¿no? Y va a estar preocupado por el devenir de nuestra América, ¿no? Y va a decir, bueno, va a pensar todo el tiempo a nuestra América, y en ese texto del 71 va a traer lo que en ese momento era muy común en los discursos hegemónicos de pensar, ¿no? Esta Latinoamérica tercermundista, ¿no? Esta idea de tercer mundo, esta nuestra América subdesarrollada, ¿no? También esta idea que se impone sobre Latinoamérica, esta caracterización que se impone como una nuestra América subdesarrollada. Como decía Patricia en su momento, es, bueno, esto que nos hicieron creer, ¿no? De esta inferioridad supuesta, ¿no? De nosotros y de nuestros territorios. Entonces, Martín Baró va a decir, bueno, pero esta caracterización de nuestra América está hecha con esquemas que no son nuestros. Es decir, nuestros son los problemas que tenemos, pero la manera como se estaban analizando en ese momento eran a través de esquemas prestados, a través de esquemas que no eran nuestros, ¿no? Un poco lo que contaba el compañero Marcelo, estas cuestiones importadas, estas teorías importadas, ¿no? Entonces va a decir, si nosotros separamos la solución de nuestros problemas de los medios, ¿no? Y de la comprensión, por tanto, de la situación que vivimos, es decir, de la comprensión de la situación, si separamos eso, vamos a practicar lo que él va a denominar una política de acriticismo histórico, ¿no? Entonces no podemos separar la solución de los medios ni tampoco de la comprensión de qué es el problema, ¿no? ¿Cuál es nuestro problema? Entonces él va a decir de la realidad problemática, ¿no? Ese diagnóstico, a la realidad solucionada, solo media la praxis, ¿no? Y entonces ahí la importancia de la categoría también de la praxis, luego vamos a volver a ella, en todo el pensamiento de Martín Baró. Bien, entonces, él va a decir, como dijo Patricia en su momento, nos trajo, ¿no? Esta idea. No es que nuestras mentes sean inferiores, él va a decir, nuestras mentes están alienadas, ¿no? Y en el mejor de los casos, oprimidas por esquemas ajenos, ¿no? Esta cuestión va a ser reiterativa. La alienación se expresa entonces en el silencio, bajo la avalancha opresora de las realidades, y entonces sentimos una cosa que él llama el fatalismo, ¿no? El fatalismo entonces va a ser definido por Martín Baró como la interiorización de la dominación social, que vamos a poderla relacionar, que es lo que acaba de hacer Marcelo, también con esta tradición, ¿no? De pensar la colonialidad del poder. Para completar la definición de fatalismo, Martín Baró va a ejercer lo que proclamaba, que era pensar con los propios de su tiempo y con otros pensadores latinoamericanos. Entonces va a traer a Fanon, a Frantz Fanon, que no lo mencionó Marce, pero nos lo mencionaron acá en el chat, a Frantz Fanon también como un precursor de pensar la colonización y la colonialidad en nuestra América, y va a tomar a estos dos para completar su definición, ¿no? Va a tomar del esquema fanoniano, va a decir, el fatalismo es la violencia impuesta por el colonizador, introyectada por el colonizado, al tiempo que para el mantenimiento de este dominio introyectado se requiere el ejercicio externo del poder dominante. Ahí tenemos las dos cuestiones. El colonialismo, ¿no? Esta primera etapa que es pura violencia, ¿no? La dominación, y después la colonialidad, ¿no? Esta dominación, esto que se perpetúa, ¿no? Por el poder dominante, y esa incorporación de
de esta cultura del colonizador, ¿no? La interiorización lo que va es, lo que busca de alguna manera pretender es justamente que se mimetice, ¿no? El colonizador pretende que el colonizado se mimetice, ¿no? Le hace creer esto. Entonces, esta es otra categoría que luego voy a retomar, la del mimetismo. A su vez va a retomar de Freire para decir que el papel que desempeña el fatalismo como parte de la ideología del oprimido va a decir, el oprimido se encuentra inmerso en una realidad de despojo e impotencia que se le presenta como una situación límite que no puede superar. Y es aquí cuando el poder logra su efecto de naturalizar las violencias. El fatalismo es entonces aquella comprensión de la existencia humana según la cual nuestro destino, ¿no? El destino de todos ya está predeterminado y a los seres humanos no nos queda otra opción que acatar ese destino. La fatalidad entonces tiene una doble condición, porque nuestro destino, o sea, esto no es solamente un destino, es decir, un futuro inevitable, sino que además es desgraciado. No nos queda otra opción que intentar vivir entre las ruinas. Bueno, ¿cuáles son las consecuencias de ese pensamiento alienado? Y acá invitarles a que ustedes vayan haciendo una suerte de diagnóstico sobre sus espacios, ¿no? Sus espacios de militancia, sus espacios de organización, sus espacios de trabajo, a ver si encuentran algo de esto ahí. Entonces, él plantea 5 síntomas. Estos síntomas se retroalimentan. El primero es el presentismo. ¿Qué es el presentismo? Un pensamiento fijado en la actualidad, ¿no? Tanto espacial como temporalmente. Somos incapaces de mirar más allá de los estímulos del aquí y el ahora. ¿Qué les suena esto, no? El aquí y el ahora. Hay una inmersión en las cosas. Se vive ciclotípicamente, ligados al ambiente que nos impone cuándo estar alegres, cuándo estar tristes, ¿no? Que nos impone la euforia, que nos impone también cuándo deprimirnos, e incluso también nuestras necesidades y nuestros sueños. El presentismo nos vuelve epidérmicos, ¿no? Esta idea de estar a flor de piel. El exceso de presentismo nos impide imaginar otro mundo posible, nos mantiene choqueados por el miedo, sin horizontes, esto es, sin utopías, resolviendo lo inmediato para estar a salvo. Nos quita la profundidad y la historicidad, ¿no? Esa sensación permanente de no nos queda tiempo, ya no tenemos tiempo para eso, ¿no? Bien. El segundo síntoma sería la centración perceptiva. ¿Qué sería esto? Centrarnos es focalizarnos, ¿no? Y focalizarnos en una parte y diluir el todo. Esto es una operatoria que deforma la realidad, ¿no? No se piensa en el todo, sino en la parte, el pequeño problemita del presente, ¿no? La situación del momento, lo inmediato, esto es lo que hay que resolver, esto es lo que hay que resolver ahora, después veremos el resto, etcétera, etcétera. Nos quedamos en la táctica, ¿no? El revolucionario que se queda en la táctica. Políticas de saltamontes, dice Martín Baró, ¿no? Esta cuestión de los paños de agua fría. Bueno, viene el tercer síntoma, que es el mimetismo, que era lo que había mencionado anteriormente. Soluciones prefabricadas, copias ajenas, esquemas brillantes, pero que son importados, ¿no? Que son hechos en otras realidades, quizá en otro tiempo también. Constituyen un principio de economía psíquica, pero que infantiliza nuestra intelectualidad, ¿no? Nos aleja del esfuerzo de crítico y creador. El mimetismo entonces no solo acarrea una perturbación de la realidad, ¿no? Porque al tener esquemas ajenos, la comprensión de nuestra realidad se perturba, ¿no? La vemos a través de esos esquemas, como ver con los lentes que no son nuestros. Y esto perpetúa entonces los problemas, ¿no? Porque no trae entonces soluciones que sean situadas. Y esto a la larga también va haciendo que cada vez nosotros seamos menos nosotros, ¿no? El cuarto síntoma, son 5, el cuarto síntoma, nominalismos mágicos.
que esto me encanta. La nominación entraña encarnación, es decir, como si nombrar fuera crear, ¿no? Entonces se tiene una tendencia en creer que eso es lo principal, ¿no? Nombrar, primero, como si nombrar el problema lo solucionara, y después, como si nombrar la solución ya de por sí lo solucionara, ¿no? Entonces acá me dio gracia porque trae el ejemplo de las comisiones, ¿no? Encontramos un problema y creamos una comisión, ¿no? Para que lo resuelva. Y pensamos que ya con crear la comisión está listo, está resuelto el problema, ¿no? Lo mismo podríamos pensar de las políticas públicas. Hacemos un enorme esfuerzo en crear la política pública, la creamos, listo, ya está, y pareciera que problema solucionado. Bueno, nominalismos mágicos, ¿no? La magia verbal que nos llega a realizaciones, esas grandilocuencias, ¿no? Que no hacen sino ocultar, opacar el problema en sí mismo, pero también nuestra pasividad intelectual. El quinto síntoma, la socialización de la mentira. Esto es muy conocido, ¿no? Y lo hemos hablado mucho en la actualidad en relación a que vivimos dentro de un margen cada vez más pequeño, ¿no? De poder saber qué es lo cierto, ¿no? Esta cuestión de que el mito sustituyó la realidad, ¿no? Y esto lo pensó Martín Baró en los años 70, imagínense hoy, con todo lo que ha sido, ¿no? Este cuarto poder, ¿no? Las redes sociales, con todo lo que es hoy eso, cómo estamos entonces ante un presentismo y una socialización de la mentira muy, ¿no? Creo que es muy actual esto para pensar el momento. Entonces, ya para ir entonces a la propuesta, porque siempre Martín Baró viene con una propuesta, ¿no? Entonces, un pensamiento liberado va a ser un pensamiento auténticamente creativo. Y va a decir que este pensamiento creativo tiene al menos dos características. Una va a ser el criticismo y la otra va a ser la originalidad. ¿Qué entiende por criticismo? Va a decir que es, bueno, juzgar nuestro presente y en él nuestro pasado. Ahí también viene un poco esto de la memoria histórica, porque él al traer también lo que se venía hablando en ese momento, en los años 70, todo el tema de la memoria histórica fue muy fuerte también. Y se hablaba, ¿no? De la memoria histórica como crítica e interpelante, ¿no? A la memoria hegemónica o a la memoria oficial. Entonces, no hay nada más paralizador que suprimir la crítica. Entonces, hay que aplicarse la crítica, hay que aplicar la crítica y hay que aplicarse la crítica a sí mismo también. Pero ojo, va a decir, no la crítica, ojo, no caer en la crítica de la psicopatía pseudo-revolucionaria que rechaza todo, una afirmación destructiva y demoledora, porque esa crítica puede ser también paralizadora. Entonces, tenemos que poder ser críticos de nosotros mismos también. Un pensamiento crítico debe ser por una auténtica dialéctica, ¿no? Es decir, esta reflexión mediante el diálogo, nuestra conciencia es un saber del mundo, pero un saber con otros, que es un poco lo que nos traía Patricia, ¿no? Esta cuestión de es colectivo esto, ¿no? Es un saber con otros. Y la originalidad. Entonces, teniendo una crítica consciente, ya es el primer paso de un esquema creador, ¿no? Pero tenemos que seguir un poco más. Entonces, ahí practicar experiencias nuevas, ¿no? En libertad y no bajo la opresión de quien controla todo. Liberar, bueno, entonces ahí va a traer distintos ejemplos como liberar la formación humana, ¿no? Toda esta cuestión de vitalizar la escuela. Esto seguramente lo vamos a ver en otros encuentros. Y finalmente, la confianza radical, ¿no? La confianza radical es confiar en que existe un futuro, ¿no? Un futuro que no es este futuro devastador, ¿no? Un futuro
que tenga estas utopías, ¿no? Y voy a leer un fragmento textual de esa parte que dice, esa confianza radical, ¿no? Exige un optimismo esperanzador. Ustedes vieron que últimamente se habla de este pesimismo, no me acuerdo cómo es la cuestión que se plantea ahí. Yo va a decir, la esperanza es creadora en la medida en que amorosamente descubre en la positividad valores no realizados, en la medida en que niega el presente para volverlo a afirmar, trascendiendo y recreando en valores superiores. Solo el amor esperanzado es capaz de percibir un futuro de valores y hacerlo posible. Más, seamos sinceros, estamos tan lejos de ese amor, ¿no? Entonces ahí es importante pensar en esa confianza radical y pensar en esas utopías posibles, ¿no? Volver a recuperar esta idea de utopía, porque yo no sé si a ustedes les pasa, pero yo soy militante social y he habitado distintos espacios de organización militante, y hay mucho de esto, ¿no? De que siempre se nos presenta como, no, bueno, pero eso es una utopía, vamos por lo realizable, vamos por lo que se puede hacer ahora, vamos, y después vamos a ir avanzando, ¿no? Hacia eso. Y fue tanto la obturación de la utopía que lo que hicimos fue prefabricar la distopía y realizarla. Entonces no realizamos la utopía, sino la distopía, ¿no? Llegamos entonces a ese futuro que parece devastador. Y ya para cerrar, quería dejarles hay algo que está proyectado, pero no fui yo, no sé qué, está proyectado una pantalla, pero no es la mía. Estuvo proyectada ahí todo el tiempo, pero no fui yo. Bueno, si no hicieron la anotación, yo ahora se los repito de las 5 síntomas, pero quería terminar con algo que me encontré hace poco, que me pareció increíble. Vieron que nosotros siempre traemos estas experiencias, claro que si fueran en un diálogo permanente con los pueblos indígenas, vamos a ver que tenemos otras formas de ser con los otros. Es decir, estos otros no solamente son otros humanos, sino también otros no humanos, ¿no? Entonces es esa invitación al diálogo también, ese diálogo que perdimos por la colonización con lo no humano. Y entonces, contarles una cosa, hay un hongo que se llama Matsutake, que es un hongo que crece en lugares devastados. Entonces, leí hace poco que cuando fue la bomba de Hiroshima, uno de los primeros seres vivos que encontraron que pudo reemerger de esa devastación fue este hongo, esta cepa del Matsutake. El hongo tiene una propiedad, ¿no? En la naturaleza, si hay alguien acá que sea de biología, lo va a poder decir mejor que yo, pero tiene una propiedad regeneradora, ¿no? Es decir, regenera el ambiente, ¿no? Que está allí, que les circunda. Entonces, crecen en estos lugares devastados. Entonces, eso me pareció increíble, porque casi siempre cuando pensamos en esa recuperación de las memorias históricas y cuando pensamos en ese diálogo de los distintos conocimientos, de los distintos saberes, siempre pensamos en lo humano, ¿no? Pero me parece que hay mucho ahí también que aprender de cómo estos otros seres que conviven, ¿no? Con nosotros, también de alguna manera se regeneran, ¿no? Pero no solamente se regeneran para poder existir, no se regeneran solo a sí mismos, ¿no? Sino para poder regenerar su entorno y su ambiente. Estos hongos son comestibles. Entonces, ahí me ponía a pensar, ¿no? En esta devastación que fue la bomba atómica, pensar
aprovecho a un paréntesis para decir que el único país en el mundo que ha lanzado una bomba atómica es Estados Unidos, y nos hacen creer que es el bueno de la película, entonces ahí cierro paréntesis, cómo en la devastación, ¿no?, emerge este hongo para regenerar. Entonces ahí para pensar en nuestra devastación, bueno, ¿cómo regenerar? ¿Qué regeneramos? ¿Qué hay que reparar, ¿no? Sobre todo, ¿qué hay que recomponer? Porque para poder hacer todo esto que nos traía Patricia, de podernos articular socialmente, colectivamente, hay algo que primero tenemos que hacer, que es detenernos a reparar el daño. Y eso quizás nos va a llevar tiempo, pero va a ser necesario, porque si no, ese tejido social difícilmente se va a recomponer, se va a regenerar. Entonces, dejarles ahí para la tareita en grupo, para pensar, bueno, ¿qué utopías abandonamos también, ¿no? Creo que hay utopías que hemos abandonado. Recordarlas, refrescarlas. Eso. Gracias por escucharme. ¿Se escucha? ¿Sí? Perfecto, bien. No, hemos tenido un problemita en la pantalla, en el proyector, así que por eso se quedó una imagen fijada, porque estamos tratando de arreglar la proyección. Pero bueno, ahora lo que vamos a hacer, estamos medio justo con el tiempo, pero no queremos que, yo digo, que no haya un espacio para poder intercambiar. Así que es sumamente interesante. Así que lo que vamos a hacer, nos vamos a ir al trabajo en sala. Acá el compañero Rodrigo, que nos está acompañando y dando una mano ahí con la técnica, él nos va a mandar a una sala. Yo creo que vamos a hacer 8 salas de entre 15 y 20 personas. La idea es que en la sala alguien, quienes ustedes decían en la sala, pueda tomar como un poco ahí la punta para sintetizar lo que conversan, que puedan elegir en cada grupo alguna persona que pueda ahí hacer un punteíto de lo que puedan charlar sobre estas consignas que dejó Patti o estos interrogantes, ¿no?, que dejó Patti, que dejó Marce, que dejó Joyce, y luego vamos a volver medio justos en el tiempo, pero aunque sea para tratar de escuchar a alguno o alguna que trabaje en los grupitos. Nosotras nos vamos a quedar acá también los 20 minutos trabajando de manera presencial. Así que eso. Rodri, vos cuando... Ah, y te iba a decir, Rodri, si podías parar la grabación. Ya no más. Acá paramos la grabación.